tener mucha gente, que este tema es temazo. Sí, ¿no? Pues sí, sí, además en las redes lo hemos visto cuando hemos colgado las publicaciones, ahora os contestaremos un poquillo a los resultados y eso, pero la verdad es que habéis participado muchísimo, así que estamos muy contentas y además Mm. ahora revelamos un poco esos resultados. Exacto, exacto, Mayra, que lo importante es lo que tenemos que decir. Que muchos nos tenéis muy vistas. Sí, Así que, también. bueno, pues yo creo que estamos ya 20 por aquí, así que vamos a empezar, ¿no? Que si no, luego tenemos que salir a aplaudir y se nos echa el tiempo encima. Vale. Pues eso, como hemos anunciado en las redes, todas estas cosas, temazo, hablando de... Además tenemos demasiadas cosas que decir. Vamos a hablar de deseos, vamos a hablar de fantasías, vamos a hablar de literatura erótica y como decimos siempre, cualquier aportación más que bienvenida porque va a hacer que el ratito que vamos a estar juntos sea muchísimo más interesante y sobre todo porque casi que lo más positivo para nosotras de este rato es el poder conectar con vosotros y con vosotras, así que por favor nos interrumpís, nos contáis, nos decís, nos preguntáis y todo lo que haga falta. Decía que tema muy interesante, que ha dado así, ha motivado mucha curiosidad en nuestros seguidores, pero un tema del que sabemos muy poco. El deseo es un tema que se investiga desde hace muy, muy, muy poquito y las fantasías pues menos todavía. Así que vamos a ir escribiendo historia y aunque pues por supuestísimo esto esté muy alejado de un estudio científico, a nosotros nos importan los datos de nuestros seguidores, así que vamos a hacer aquí un poquito una investigación del deseo y las fantasías de los que nos importan, que son los nuestros, aunque quede fatal decirlo. Vale, entonces, como va siendo ya un poco habitual en los directos, hacemos un poquito un paseo en analizar un poquito vuestros datos, vuestros resultados, ¿no, Marta? Sí, eso es Entonces, el... Dime. lo primero que preguntamos, la primera publicación esta semana, cuando ya planteamos el tema del deseo y las fantasías, fue hablar de deseo, ¿vale? ¿Qué es esto del deseo? Y sobre todo yo tenía como mucho interés, y bueno, y tú también, por supuesto, teníamos como mucha curiosidad en ver cómo estaba afectando el confinamiento, ¿no? Estar en este momentazo a nuestro deseo erótico, a nuestro deseo sexual. Y bueno, pues ya visteis los resultados que fue aplastante. El deseo erótico, el deseo sexual se ha visto modificado por el confinamiento, pero experimentáis o percibís más deseo ahora que antes. Sí, cuando muchas veces a lo mejor lo que podríamos pensar, ¿no? Es al estar confinados o al no tener nuestra rutina diaria de salir a la calle, de tener ese contacto con otras personas, pues que a lo mejor estando encerrados se nos bajase un poquillo el deseo, se nos viniesen un poquito abajo las ganas, cuando no. O sea, es decir, el 72% dijisteis que habíais notado como un aumento de ese deseo, lo cual, bueno, pues nos sorprende de forma positiva. Y también, como decías antes, Alma, pues tenemos que tener en cuenta los datos reales para luego poder saber y comprender un poquito por qué pasan estas cosas. Sí, sí, yo la verdad es que me sorprendieron los datos en un primer momento. También me gustaría, creo que a los datos siempre hay que preguntarles cosas y yo a esos datos me gustaría saber si hubieran sido los mismos si hubiésemos preguntado hace un mes. Porque no lo sé, igual solamente es una reflexión mía, así de pedrada de ahora y nadie la comparte, pero yo creo que ya en este tiempo, no estoy diciendo que nos estemos acostumbrando, ¿vale? Porque no nos acostumbramos a esta situación, pero sí que un poco cada vez la estamos aceptando un poquito más, ¿no? Y hasta incluso le estamos empezando a dar quizá una lectura positiva dentro de dramatismo. Y ahora con esto que voy a decir, por supuestísimo, excluyo con todos mis respetos, faltaría más, pero a toda esta gente que está sufriendo realmente lo grave del COVID, que no es estar confinados, sino estar contagiado. Entonces, lógicamente, esa gente, temas de deseo, pues no estará dentro de sus prioridades, faltaría más. Pero los que nos estamos quejando, Hernán, que no sé si nos está escuchando, Hernán dice problemas de primer mundo, ¿no? Pues si estás sano, tienes para comer y tal, pues te quejas de otras cosas. Y entonces, pues nos quejábamos de la apatía, del desánimo, del no poder salir, ¿no? De toda esta incertidumbre. Y yo creo que ahora ya ha llegado un momento en el que estamos un poco más aceptando cuál es la situación y haciendo hasta incluso una lectura positiva, ¿no? De todo este dramatismo, por supuestísimo.
pero dándole esa lectura. Entonces, yo creo que ahora ya estamos como diciendo, bueno, vale, que nos está ofreciendo todo esto y esto, lo que más nos está ofreciendo es tiempo. Y ese tiempo que a los primeros días nos parecía como, qué horror, qué hago, yo tengo que trabajar, yo tal, ahora ya dices, bueno, tío, es lo que hay, ahora vamos a gestionarlo de la mejor manera. Y creo que nos estamos empezando a ir ya de lo urgente que es en lo que vivimos en nuestra vorágine del día a día a lo importante, y dentro de esa importancia estamos nosotros. Y creo que nos estamos poniendo en nuestras prioridades, y el conocernos, el tener más tiempos, el tal, creo que está haciendo también un poco el que nos miremos el ombligo y empecemos a decir, oye, Nacho, que sobre todo a cuidarnos un poco más, ¿no? Pues antes a lo mejor te pegas la ducha en 5 minutos, rápido y corriendo porque tienes que hacer 50.000 cosas, y ahora dices, pues si no tengo nada mejor que hacer, pues me recreo un poco más en la ducha, ¿no? Entonces, quizás eso es lo que esté haciendo que estoy como más calmada, las pulsaciones han bajado, acepto la situación y, oye, pues empiezo a notar que mi deseo fluye. No sé, ¿eh? Sí, y Igual, luego, igual no. igual que preguntabas o que comentabas de preguntarle a los datos, a mí otra pregunta también que se me ocurre que me parece interesante es si ese deseo ha aumentado o qué tipo de deseo, es decir, si en pareja, individual, los dos, que bueno, que también puede ser que no sea siempre el deseo en pareja, que muchas veces cuando hablamos del deseo pues nos vamos directamente a ese deseo Sí, relacionado con otra persona, ¿no? claro, eso que estás diciendo ahora que, o sea, antes que ha comentado Mayra, el desear lo que no se tiene, ¿no? Entonces, a lo mejor esas parejas que También. ahora lo estén viviendo por separado, pues a lo mejor en la rutina y lo normal es tenerte cerca, no lo valoro, pero ahora es como, es que me pueden las ganas el hecho Claro, y no, de no no se echa de tenerte, ¿no? menos y ahora que efectivamente llevamos estos días, pues quizás se echa un poquito más de menos y se valora más. Bueno, y después de todas estas idas de olla del confinamiento, vamos un poco más a la ciencia, que es lo que nos toca, ¿no? Hablamos un poco realmente ya ya no solamente reflexiones nuestras particulares, sino realmente la sexología, que es lo que dice al respecto, ¿no? Qué es esto del deseo? ¿Cómo funciona el deseo? ¿No? ¿Vamos? Ujú, eso es. Bueno, ¿Yo? empezamos un poquito ¿Tú? Venga, hablando, ¿no? Marta. Venga, de qué es el deseo, es exactamente cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es algo que decíamos que no es algo que permanezca siempre estable, que es algo que esté ahí y que a lo mejor pase impasible, pues independientemente de las circunstancias, sino que es algo que además muchas veces le tenemos que dedicar cierto tiempo, le tenemos que dedicar un poquito, pues, a la hora de cultivarlo, ¿no? Es decir, de darle la importancia que tiene, porque muchas veces decimos, no, que me venga el deseo, por arte de magia, y nos empeñamos y cuanto más queremos que aparezca ese deseo, muchas veces menos aparece, ¿no? Es como el sueño, ¿no? Que muchas veces digo, bueno, me quedan 5 horas para dormirme porque mañana tengo que hacer muchas cosas, me quiero dormir ya porque si no lo voy a pasar fatal, cuanto más pienso que me tengo que dormir, menos me entra el sueño y por lo tanto más me acabo agobiando y menos me duermo, ¿no? Entonces, con el tema del deseo, pues pasa también un poquito eso, ¿no? Aparte que Yo creo que sería el mayor predictor de fracaso, el querer desear es lo que más va a hacer que entonces no desees, ¿no? así Y sobre es. todo lo que has dicho ahora, el esperar que el deseo vaya a aparecer así como por arte de magia. ¡Hala! Tienes un montón de deseo. Que ahí yo creo que vendría un poco en relación con lo que estaba en mi rayada de cabeza y un poco de ida, ¿no? Ahora te preocupas y te ocupas más de esas cosas que en el día a día pues pasan un poco como ahora mismo esto no pinta, ¿no? Tenemos otras cosas, otras prioridades. Y ahora de repente, oye, empieza a ser prioridad y nos empezamos a ocupar un poco más de todo esto, porque es importante que todo el mundo tenga claro que el deseo es algo que nos tenemos que trabajar, que igual que nos tenemos que dedicar al amor, si no el amor se marchita, nos tenemos que dedicar al erotismo, nos tenemos que dedicar al cuerpo, nos tenemos que dedicar a todo aquello que tenga que ver con el deseo. Es algo que hay que cuidar, y luego además es una de las partes de la respuesta sexual que más se puede ver influenciada, ¿no? Por otros factores. O sea, muchas veces no es tanto el que haya algún tipo de dificultad o tal, o problema, sino que hay otros factores alrededor que lo que están haciendo es que se hipoteque el deseo, y entonces tenemos un poco un mecanismo de defensa, ¿no? El deseo desaparece y así no me está dando la lata porque hay otras cosas que están ahí un poco como, bueno, pues interfiriendo, por así decir, ¿no? Pues yo qué sé, no sé, eh, no sé, estrés laboral o crisis de pareja o tal, ¿no? Pues lógicamente van a afectar Sí, a mi deseo. u otras preocupaciones, es decir, preocupaciones relacionadas con la familia, con uno mismo. Entonces, al final llega un momento en el que, claro, si tengo otros temas importantes que atender, el deseo obviamente pues va a ir bajando. Y que además muchas veces también tenemos presiones como externas a nivel cuantitativo, ¿no? Es decir, cuánto deseo hay que tener, cuál es lo normal
normal en las personas de mi edad o en la gente de mi edad o una persona que tenga una pareja y siempre como que estamos un poco midiéndonos y obligándonos a que tenemos que tener ese deseo y que tiene que estar siempre disponible y que tiene que estar siempre activo, ¿no? Entonces también tenemos que tener en Mira, cuenta, Santi Marta sí, nos pregunta que si el confinamiento puede ser la primera hipoteca en una pareja que comparte 24 horas, que ayer era nuestra hipótesis inicial cuando lanzábamos la pregunta, pero nos dimos cuenta de que justo lo contrario. A lo mejor, interpretando datos, los cientos de respuestas que ha habido, pues es un porcentaje muy pequeñito el que está conviviendo. Pero por lo menos para nosotras, lo que nosotros hemos obtenido es que el confinamiento no es una hipoteca. Franja de edades, yo creo que ahí sería claro, y un que a lo matiz mejor importante. también teniendo en cuenta eso, que no sabemos si estaban conviviendo juntas 24 horas las dos personas en pareja, si tenían pareja, si no tenían pareja, entonces es verdad que bueno, que aunque los resultados han sido positivos, sería interesante eso, valorar distancia y también convivencia 24 horas. Yo creo que más que el confinamiento, creo que tendría más que ver con la relación de pareja que tuvieran antes. También. Y que a lo mejor antes del confinamiento no se las estaban permitiendo mirar, ¿no? Y ahora de repente, pues no sé, igual que cuando hay unas vacaciones, ¿no? Siempre los sexólogos decimos que la terapia aumenta después del verano. En el momento en el que hemos parado, se han quitado las obligaciones y me doy cuenta de quién tengo al lado y digo, hola, telita, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor todos esos conflictos y esos líos que antes, pues bueno, no nos permitíamos afrontar, ahora de repente es como que están ahí en primera persona. Entonces, yo creo que el confinamiento, si ya veníamos de una relación de pareja un poco enrarecida, pues ahora lógicamente se va a incrementar. Más roce, más tiempo, la convivencia es lo que tiene. Pero no tanto yo creo el confinamiento, sino la calidad de la relación de antes, ¿no? Ujú. Podría ir, bueno, creo, por ahí. Oye, y dos tipos de deseo, porque el deseo es una de las grandes quejas, de los grandes motivos de consulta en terapia sexual y de pareja, ¿no? Después de los penes, el motivo de consulta por excelencia es el deseo. Y muchas, sobre todo mujeres, vienen a consulta y te dicen, no tengo deseo. Cuando te pones un poco a explorar y a hablar realmente y a hacer un abordaje y una evaluación de realmente qué es lo que está ocurriendo en esa pareja, no es que ella sienta bajo deseo, sino, punto número uno, hay un desajuste en el deseo con su pareja, el deseo que expresa su pareja no coincide con el suyo, y segundo, que conocemos muy poco de los dos tipos de deseos que existen. Y como que se nos ha vendido mucho que el deseo tiene que ser lo que inicie la respuesta sexual. Tengo ganas y entonces inicio, me excito, tal. Y no tiene por qué ser así, sobre todo en ellas, ¿no, Marta? Ujú. Sí, efectivamente, sé que estabas diciendo tú un poco ese tipo de deseo que es como que surge, que luego ya empieza la relación. Bueno, normalmente en sexología es conocido como deseo tipo uno, ¿no? Que es el que surge así de la nada, un poco más silvestre, como un poco más que nace sin que nosotros lo busquemos y que suele ser más típico por lo general, aunque siempre tenemos que leer un poco que hay excepciones, por supuesto, en hombres y además también en la fase del enamoramiento, es decir, cuando estamos un poco pues conociendo a nuestra pareja, que también estamos con ese nivel de hormonas, ¿no? Que nos vuelve un poquillo así como más locos a la hora de, pues, de estar con nuestra Pasionales. pareja y todo, pues sí que es verdad que el deseo puede estar bastante fácil, a flor de piel, ¿no? Entonces tengo esas ganas y empiezo ese encuentro erótico. Aquí, Marta, como la mayoría o gran parte de la gente que nos escuche será adolescente, es algo muy habitual en la adolescencia por lo que decías de ese pico hormonal, ¿no? Uh -huh. No es realmente mi deseo lo que está hablando, sino las hormonas hablan por mí. Entonces, esa ganas constantes y por todo leería más en relación con una hormona y no con un verdadero deseo. Ujú. Claro, y que Y además luego el tipo justo, 2. y luego el tipo 2 lo que decíamos, que es un poco que no tienes de primeras quizás ese deseo que veíamos, ¿no? Que aparece de repente de la nada y entonces ya empieza esa relación, sino que es un deseo que puede aparecer después de haber iniciado el encuentro erótico. Y claro, con el encuentro erótico o con iniciar el encuentro erótico no me refiero a que ya vayamos directamente a un coito, sino que a lo mejor pues ha habido unos besos o un juego de seducción previo, ¿no? Es decir, que de repente pues una caricia o un algo que ya hace que esa persona empiece a sentir esa excitación y ese deseo y entonces ahí ya es cuando se despierta un poquillo más. Que es una de las grandes equivocaciones donde se meten las parejas, sobre todo ahora hablo de parejas heterosexuales, ¿no? Hay mucha queja a nivel de deseo y ellas han dejado de hacer aquellas cosas que sí que deseaban
que es un poco lo que estabas hablando ahora, ¿no? De un beso, una caricia, un abrazo, porque tenían, a veces por cuestión únicamente de lectura de mentes, ¿eh? Pero me da la sensación de que ese beso, esa caricia va a propiciar en la otra persona que ya quiera más. Y yo como ese más no lo quiero, pues Lo dejo de evito, hacer. Ujú. exacto, dejo de hacer cosas que realmente me gustan. Entonces, como muy bien está diciendo ahora Mayra, sería la pescadilla que se muerde la cola, exacto. Entonces, no hay esos besos, la otra persona luego encima se queja también porque siempre tengo que ser yo el que busca, pero el qué es lo que estás buscando. Estás buscando únicamente genitales, únicamente prácticas coitales y toda esa parte de piel y de cuerpo, entonces ahí se nos quedaría un poco coja. O sea, importantísimo que eso. Aquí quiero remitir, para no meternos mucho en el lío del deseo, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, que hicimos muchísimas publicaciones en enero en el Instagram sobre deseo y hablamos primero de la importancia de conocer cómo funciona tu deseo. O sea, qué pocos y qué pocas, sobre todo cuando hablamos de esto, qué pocos y qué pocas se han parado a pensar cómo funciona mi deseo, qué lo activa, qué lo inhibe, conocerme a mí y luego ver las diferencias individuales con mi pareja. O sea, si somos dos personas diferentes, ni uno es mejor ni uno es peor, somos diferentes y tendremos que llegar un poquito a esos acuerdos, a esos consensos, la importancia de la comunicación que decimos siempre, de que yo le pueda decir a la otra persona lo que necesito, lo que quiero y que la otra persona también lo pueda verbalizar. Sí, Y ahí un porque poco pues buscar. y además es interesante también lo que dices, que muchas veces ya hay veces que los deseos no coinciden, es decir, lo que yo deseo y lo que tú deseas no coincide, pero no solo eso, sino que también hay veces que es el momento, es decir, yo tengo ganas de tener un encuentro erótico, de tener una relación, pues más por las mañanas, por ejemplo, o mi pareja más por las noches, y claro, ahí qué hacemos cuando de repente uno es el que tiene más ganas, la otra persona es la que no, buscar, ¿no? Intentar negociar también y buscar un poco ceder o negociar cuál es el momento en el que a los dos más o menos nos puede apetecer, más o menos, y claro, intentar eso que haya cierto equilibrio. Y también yo iría a especificar. Ujú. Cuando decimos, yo es que tengo más ganas por la noche, pero ¿tienes más ganas de qué? ¿No? Porque si yo Exacto, ya estoy haciendo una interpretación de qué es lo que tú tienes ganas, a lo mejor yo rechazo, pero rechazo lo que yo estoy creyendo que que tú tú quieres, quieres. eso es. Exacto. Entonces, expresar un poco y luego en esos acuerdos, ya no solamente de tiempo, sino a lo mejor también de prácticas. O sea, no estoy diciendo que absolutamente nadie haga nada que no quiere, faltaría más, pero sí que a veces, pues bueno, pues igual que hay veces que no te apetece nada preparar la cena, pero aunque sea pues una tortilla francesa rápida y corrido te preparas, pues aquí un poquito lo mismo. Entonces, también si somos dos personas tendremos que buscar un poco aquellas, ya no solamente de tiempo, sino de prácticas, que, bueno, estemos los dos más o menos cómodos y podamos, bueno, saciar me parece muy fea la palabra, pero satisfacer, ¿no? Satisfacer, Ese sí. deseo, exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto en relación un poco al deseo, ¿vale? Un poco tipo uno tipo 2 para que lo tengamos claro, ¿vale? No, el deseo no viene de la nada, es importante que nos lo tengamos que curar, hay que dedicarse a ello y muchísimas diferencias individuales, ¿vale? Sí, y Y que eso, además hay personas que no tienen deseo, que no tienen tanto deseo, que también hay que darse permiso, lo hemos dicho muchas veces, hay que darse permiso a no tener deseo. Y hay veces que es en periodos más prolongados, hay veces que es porque esa persona efectivamente no tiene ese nivel de deseo y hay veces que son por las circunstancias que hemos estado comentando previamente. ya, la importancia de mirarte al ombligo y no tanto a los de alrededor, ¿no? Lo que decíamos antes de, jo, es que con la edad que tengo debería de, jo, es que mis amigos dicen no sé cuánto, jo, es que no sé qué. Entonces, es importante. Mi amiga dice que se trabaje de pie lo que quiere en la cama. Claro, claro, lo que no puedo pretender es que si durante el día ni siquiera hemos invertido 5 minutos en, aunque sea, mirarnos a los ojos, lo que no puedo pretender es que ahora llegue a la cama y entonces, ¡buah!, la pasión me desborde. A ver, vamos a hablar luego de literatura erótica y tal, entonces a lo mejor ahí también, igual durante el día en pareja, hemos pasado un poco cada uno por nuestro lado, pero bueno, si hemos hecho un trabajo individual de fantasía, igual luego llego a la cama con mucha ilusión por la vida, ¿vale? Pero bueno, eso luego. Que esto, que si no se nos va el tiempo, entonces, como el tema del deseo, hablamos mucho de ello, ¿vale? La Ujú. importancia de la individualidad, de darnos permisos, de verbalizar la comunicación, y vamos a ver diferencia, ¿vale? Que es lo que más, lo que más nos traía esta semana por aquí, que es la diferencia entre deseo y fantasía,
¿vale? Y en la publicación de ayer un poco lo fuimos diciendo, ¿vale? Deseo sería todo aquello que sí que me apetecería, aunque no siempre lo haga, ¿no? Pero que sí que me apetecería llevar a la práctica, y en cambio una fantasía se va a quedar en el mundo imaginario, que no tengo por qué llevar a la práctica. Puede que sí, porque a veces sí que es verdad que las fantasías y los deseos a veces se mezclan un poquito, pero deseo sería aquello que sí que quiero llevar a la práctica y fantasía será aquello que se quede en el mundo imaginario. ¿Sí? Entonces os Ujú. preguntábamos un poquito, temas de fantasías. Entonces nos dijisteis que casi el 90%... ¡Ay, una cosa! Que se me ha olvidado, una cosa. Os había traído, vamos a hablar luego de literatura, pero para cerrar el tema del deseo, os he traído este libro, es el libro de deseo de Silvia de Béjar, que habla mucho de lo que hemos estado hablando ahora Marta y yo, de deseo tipo 1, deseo tipo 2, de conocernos un poquito. Entonces, bueno, pues si alguien ahora tiene tiempo y puede leer, pues y le mola el tema del deseo, estaría guay, ¿vale? Y ya, que es que se me había olvidado. Esto, fantasías, el 90% de vosotros fantaseáis. Que a mí esta gente me encanta porque siempre me sorprende. No creía que iba a ser un dato tan grande. El 90% fantasea. Sí, Es pero es muy que al guay. final también es verdad que es eso, que hay veces que son pensamientos un poquito que no tiene que ser tampoco una fantasía así como muy elaborada, que muchas veces pensamos, claro, por fantasear tiene que ser una historia, no, puede ser un pensamiento que tenga en un momento dado, incluso en mi rutina diaria, en que haya pensado y que haya eso, pues me haya generado un poco pues como O ese deseo. estímulos. Yo en terapia hablo mucho de estímulos concretos. Mm. A veces es una mirada o un, ostras, como me mola, como me pone que se toque el pelo como no sé cómo, o olores que recuerdo. Entonces, a veces puedes traer un poco a tu imaginación distintos estímulos en los que, bueno, tú te puedas elaborar ahí un poquito algo más Ujú. fantasioso. Sí. El 65%, o sea, más de la mitad, creen que fantasean más ellas, pero es cierto que el 80% cree que va a tener que ver más con matices de personalidad que con matices sexuales. O sea, que esto no va a ser tanto el hecho de que seas hombre o mujer, sino un poco más en temas de personalidad. Y yo aquí añadiría a lo mejor también temas de edad. Igual Ujú. la edad y la personalidad puede que influya. Y luego fuimos a tipos de fantasías. Y entonces el 62% creí yo que era habitual tener fantasías grupales. Ujú. A mí me ha hecho gracia porque me ha parecido aquí, fíjate, un porcentaje muy bajito. Sí, por lo general, ¿no? Es decir, hay veces que podemos escuchar lo que esperábamos que los resultados fuesen quizás un poquillo más elevados, pero es verdad que han estado bastante ajustados entre los que creen que sí y los que creen que a lo mejor no es muy habitual. Hay muy poquitos estudios, como decíamos al principio, sobre fantasías, pero uno así como de los más potentes y tal, decía que casi el 90% de las personas más bueno, tanto mujeres como hombres, pero los hombres se confundiría un poquito con un deseo más que con una fantasía. O sea, les gustaría más llevarlo a cabo que ellas, pero casi el 90% de las personas fantasean con tríos. O sea, que Ujú. aquí es curioso que los nuestros han dicho muy poquitos. Por aquí Lo hay una mismo... pregunta Ah, interesante que estaba diciendo a ver. también Mayra relacionado con justo esto de esta fantasía, ¿no? Dice, ¿creéis que hay muchas mujeres que se sienten mal después de algunas fantasías? Totalmente. Sí, pero porque Totalmente. Y muchas yo veces yo creo que también le hemos dado ese, o sea, el hecho de que que se produzca esa fantasía, hay veces que se piensa que es algo que queremos llevar a cabo. Entonces dices, ostras, pero si yo en mi día a día no pienso así o no pienso de esta manera, entonces, claro. totalmente de acuerdo, punto número uno, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, cuando yo creo que eso es algo que quiero hacer, que me gustaría llevarlo a la práctica y es algo que yo desapruebo o tal, pues lógicamente mal. Pero yo, otro de los factores clave aquí cuando habla Mayra, más centrado en mujeres, hablaría de ¡boom! La culpa. Ujú. O Sí. sea, yo creo que es algo que en sexualidad femenina, por supuestísimo generalizando, y cuando se generaliza siempre, pero yo creo que el tema culpa, Y la me siento sexualidad culpable individual, por... sí.
Exacto. ¿Cómo voy yo a fantasear entonces esto es que soy una pervertida y me voy a querer masturbar? Por ejemplo, que otra pregunta que hicimos era de temas de infidelidad, que es una de las prácticas, una de las fantasías más habituales en ellas. Yo creo que aquí volvería a resonar pum, 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 las campanitas de Ujú, culpabilidad. Entonces, el me siento culpable, yo debería de estar pensando otra. Creo que lo tenemos más nosotras que ellos, pero ujú. creo, ¿eh? Aquí sí que no me apoyo en ningún dato, entonces es totalmente Sí. opinión personal. Pero bueno, Ujú. Mayra la comparte, así que si Mayra la comparte, creo que tiene fundamento. Eh, vale, y eso, el 56% solo cree que la infidelidad es una fantasía frecuente y en cambio lo que os decía, o sea, un tercio de las mujeres, en el estudio este del que hablábamos, un tercio de las mujeres fantasean con una infidelidad. Los hombres es un porcentaje más bajito, 58%, pero en ellas es una fantasía bastante recurrente. ¿En qué se fantasea? Sí, el tema de la culpa es para 18 directos, sí, total. En tipos de fantasías, el trío en España es la práctica, la fantasía por excelencia, no la práctica, la fantasía por excelencia, ¿vale? Para que diferenciemos, hay gente que se ha unido de nuevo. Fantasía es algo que se queda en el mundo imaginario, la fantasía por excelencia. Luego yo, así por curiosear, porque esto del tiempo pues me ha dado para pensar cosas y tal, famosos. Ujú. Yo pensaba que la gente fantasearía más con, no sé, con alguien, no sé, con un tipo, una tipa que veo en pelis, y no, Pero según el es estudio, poco no, es una frecuente. de las Sí, sí. fantasías menos frecuentes, ¿no? El 7% es de las personas sí que han fantaseado o fantasean frecuentemente con personas famosas, pero no es una de las más habituales. ¿No? Y el masoquismo, que también yo, fíjate que aquí con Grey, ¿dónde la han echado? ¿En Telecinco? ¿La han echado? ¿No? No ¿En lo dónde sé. la han echado? No sé en qué Bueno, cadena, pero sí que la han Ah, echado vale. recientemente. Bueno, con Grey en los libros, en las pelis y tal, creía que esto del azote y tal tendría más éxito en las fantasías, pero muy poquito. Este estudio dice que un 19%. Y luego a mí lo que me ha flipado, porque no lo sabía, entonces me encanta aprender cosas, que es el teledidonic. Sí. La palabra me parece muy fea, lo siento mucho si nos está escuchando el que creó el teledidonic, Sí, pero además qué como que feo me ha despista un poco, parecido. es como que no se sabe muy bien a qué Total, se total, refiere. total. Teledidonic, por favor. ¿Lo Eh, conocíais por aquí? A ver si alguno lo conocía antes de que lo comentemos o expliquemos. es muy guay. Ah, guay, y así nos cuentan qué tal sus experiencias personales con el teledidonic. ¿Qué Bueno, es eso? Ahora lo decimos. El teledidonic es tener encuentros eróticos con tu pareja o con otra persona con juguetería erótica a distancia. O sea, Eso un es. juguetito sexual, exacto. De Vale, los pues que tienen aquí yo me he control. quedado confinado en Zaragoza y mi pareja se ha ido al pueblo y entonces tenemos aquí el teledidonic para hacer. Pero yo creo que esto ya sería más gente que lo hace. Pero fíjate, hablaba mucho de que la gente fantasea, no que lo haga, sino que la gente fantasea mucho con esto. Lo único que, Aquí yo Alma, es no que sé yo, no sé yo Dime, si entre Zaragoza y un pueblo de mi pareja se ha ido al pueblo. daría, ¿no? Creo que Daría, no. ya, igual tienen que Creo estar que en es el primero y más, en el tercero. sí, cosas En la así. otra No es decir, habitación. o que hayamos, o sea, o es decir, o y salir en pareja a una cena y que uno de los dos pues lleve puesto el juguete y que el otro lo pueda controlar y en función de las, pues es un poco como de vibraciones o de Sí, sí. velocidades, pueda jugar Ponía ahí un aquí, el poquillo caso, el más. caso es el caso es controlar. Sí, 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 sí. Sería esto. Claro, yo es que de juguetería erótica la verdad es que sé poquito, entonces estaría muy guay que viniese aquí alguien a colaborar con nosotras colaboramos, ¿no? Y que nos cuenten si es algo que se vende o confirma la teoría de que es una fantasía y no la gente Y que luego a lo no es mejor algo en la que lleve, realidad. que lleve a la práctica. Ujú. Exacto. Bueno, pues eso, ya hemos aprendido algo más todos. Oye, el teledidonic. Maravilloso. Vale, y luego las preguntabas en la cajetilla está abierta que dejamos para que nos contéis movidas varias. Nos preguntáis nos pedíais que recomendásemos literatura erótica, que ahora vamos a hacer, aquí nos vamos a explayar mucho. Diferencia entre fantasía y deseo, que espero que os haya quedado clara, sobre todo para todos estos temas
morales y tal, y de lo prohibido y de lo que está bien y de lo que está mal y todas estas cargas que le ponemos a todos. O sea, es que tu fantasía es tuya y no tiene por qué, no sé, no tiene por qué ser algo que compartas, no tiene por qué ser algo que sea legal, es tuyo, forma parte de tu imaginario y no tiene nada que ver con cómo tú eres, sino que Ujú. bueno, que es algo que pueda despertar tu excitación y ya está. ¿Vale? Eh, de hecho, uno de los comentarios que nos hacían en la cajetilla esta que pusimos es que las fantasías y los deseos deberían de ser algo que solo supieras tú. Bueno, yo aquí creo que dependerá mucho. O sea, me parece muy lícito la gente que se lo quiera guardar un poco para su individualidad y esto es algo que forma parte únicamente de mi intimidad. Pero bueno, oye, si hay gente que quiere compartir y que fantasea con que desea, pues también. Pero siempre y cuando sea desde un deseo individual y no desde un tengo que contar. Ujú. Porque entonces yo creo que aquí ya habría un montón de matices para cuestionárnoslo todo. O sea, muchas veces cuando verbalizamos todo aquello que tenga que ver con contenido erótico, nos tenemos que creer la mitad de la mitad de la mitad. Mira, sí que existen los juguetes conectados por móvil y Ah, que se pueden controlar desde cualquier parte del mundo. Me pues encanta, entonces sí, insinúate. pues Ya entonces está, para sí. el pueblo, se lo llevan. Perfecto, muchas gracias por la aportación. Eh, vale, y ¿os parece After literatura erótica? Yo pienso que lo idealizan todo y eso es malo porque lo leemos jóvenes. De hecho, además, yo creo que es de los grandes, de los libros que más leen. Yo en Mm, clase, en las charlas de educación sexual, escucho mucho hablar de, sobre todo por parte de las chicas. Yo creo que las ujú. que más leen son las chicas, ¿no? Los que más ven quizá adolescentes ellos y las que más pueden leer ellas. Vamos a hablar ahora un poquito de After. Sí que vamos a poner dos categorías, literatura erótica y New Adults, ¿vale? Ujú. Que también ha sido otra de nuestras investigaciones. Entonces, literatura erótica es aquella más dirigida a adulto, con protagonistas más adultos en los que hay encuentros eróticos explícitos y la parte de novela dirigida, o sea, la parte de novela denominada New Adults tendría que ver con un poquito lo mismo, pero con protagonistas entre los 18 y los 30 años. Entonces sí que yo creo que After se catalogaría más en novela New Adult, que sería un poco una transición entre la novela juvenil y la literatura erótica. Sí, además está un poco como ahí entre las dos también como esa transición, ¿no? Entre un poco lo que se podría considerar esas novelas un poco más románticas o que tienen una historia de amor ahí como detrás, ¿no? Pero ya introduciendo ciertas escenas un poquito más eróticas sin llegar a lo que son los libros de literatura erótica clásica. Y luego me ha molado mucho la reflexión de yo pienso que lo idealizan todo y eso es malo porque lo leemos Mm. jóvenes. Es que yo creo que la gran clave, igual que cuando hablamos de pornografía, pero la pornografía, igual que la culpa, da para otro directo, entonces no vamos a hablar ahora. eh, yo creo que uy, qué parrafada aquí ahora. Ay, es que me encanta Miquel, claro. Es cierto que hay que evitar sincericidios y mantener las fantasías en el mundo de las ideas, tú con tu mundo. Si esa fantasía es de nuestro oficial y deseo, adelante. Vamos a respetar, por supuesto, y a darnos permisos. Eh, ¿qué estaba diciendo de After? Que, claro, que efectivamente, que muchas veces que lo leen los jóvenes y que está todo muy idealizado y que Ah, luego lo que queremos hablaba de llevar la eso a la... pornografía. Sí, Eso, eso que es. igual que cuando trabajamos pornografía hablamos de la diferencia entre la ficción y la realidad, yo creo que con temas de novela, literatura, exactamente lo mismo. O sea, claro que hay muchísimas idealizaciones, al final la mayor parte de las veces acaba todo genial y maravilloso, es todo estupendo, y en la vida real no. O sea, pues en la vida real, la mayor parte de las veces, por no decir siempre, el que parece se puede decir cabrón en Instagram, igual no, ¿no? Igual nos censuran o algo. O Bueno, sea, ya el lo has que es dicho. un malote y un chungo, ¿no? Pues luego acaba siendo que lo es, ¿no? O sea, muchas veces esta sensación de conmigo va a ser diferente, pues Mario Casas en 50 metros. Tres, tres, no te vayas a tanto. A tres Vale, en metros a sobre 3 el metros cielo. sobre el cielo, es que antes he dicho 50. En a 3 metros sobre el cielo, pues luego acaba siendo encantador y monísimo. Pero eso, que es que empieza el libro diciéndole hola fea, ¿no? Entonces, Sí, pero esto de normalizar el cómo te está tratando de mal la otra persona, pues en la ficción
si te apetece y te gusta leer ese tipo de cosas, pero otra cosa es que tú vayas a permitir determinadas conductas o determinadas respuestas en tu relación, Claro, en es tu lo que vida real, quiero estábamos decir. diciendo antes también y lo que decías de sobre la pornografía, la ciencia ficción, ¿no? Es decir, mm, cuando leemos libros de diferentes temáticas, incluso cuando estamos leyendo novelas, no tienen por qué ser eróticas, sabemos que pertenece un poco a ese mundo de fantasía, es decir, que son cosas que parecen verdad, que pueden ser más o menos verosímiles, pero que en realidad no dejan de pertenecer a ese mundo pues un poco irreal o un poco ficticio, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces también es eso, que buscamos cosas diferentes a nuestro día a día, porque si no, si nos leyésemos un libro o viésemos una película que es minuto a minuto nuestra vida, pues para eso ya tenemos lo nuestro, ¿no? Entonces, siempre que hagamos esa lectura, ¿no? De decir, vale, fenomenal para el libro. Ahora, yo en mi vida quiero esto, este es el tipo de personas que voy a buscar o este es el tipo de relaciones. Ahí es cuando tenemos que confrontar un poquillo y separarlo también. Por eso yo ahí creo que es clave la actitud crítica. Mm. O sea, ante la vida, ante todo, pero aquí exactamente lo mismo, o sea, mirarlo desde con perspectiva y desde la distancia, o sea, pues en estos momentos me puede estar removiendo mogollón de cosas, de, Buah, me encantaría que esto me ocurriese o tal, pero tengo que ser consciente de que en el momento en el que cierro el libro, pues igual que en el momento en el que cierras Instagram, ¿no? O sea, la vida real no está en las redes, la vida real no está en los libros ni en las pelis. Entonces, si yo tengo esa capacidad de discernir y de ser consciente de que lo que estoy leyendo es una fantasía, es algo imaginado, hay un guión, lo que queramos decir, pues vamos un poco a ver qué es lo que a mí me remueve. O sea, yo me pongo a leer algo y me engancha, me encanta, me gusta, despierta mi deseo, mis ganas, me entretiene. Chico, pues síguetelo leyendo o síguelo viendo, ¿no? ¿Qué más dará las críticas que haya de madre mía, cómo te puedes estar leyendo esto o madre mía, cómo te puede estar gustando? Es que sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Entonces, vamos un poco a ver qué es lo que a mí esas palabras me transmiten y por tanto va a ser todo válido. Porque la clave de leer literatura erótica sería un poco eso, ¿no? El despertar mis fantasías o mis deseos, ¿no? O sea, yo creo que un poco ahí sería que sí, que luego la puedes leer con el objetivo de, no sé, ver qué bien está la narrativa de esto, pero bueno, no creo que sea así como la mayor finalidad, ¿no? De Ujú. este tipo de cosas. Entonces, sí que vamos un poco a dejar de ver como fantasías aceptadas e inaceptadas, lo que está bien, lo que está mal, y vamos a dar permiso para que nuestra imaginación, oye, y nuestro mundo no real vuele. Fluya. Aquí Mm. con tema de fantasías había dos referencias bibliográficas que queríamos decir por si alguien, eso, tiene tiempo ahora y quiere leer. Eh, ay, no, Valeritas Vale, o... sí, las de, sí, le- son dos libros que lo que hacen es que recogen las fantasías de diferentes personas, sobre todo en este caso uno que es Mi jardín secreto, que es la primera vez que se publicó fue en 1973, o sea, es decir, estamos hablando de que hubo una mujer, Nancy Frieda, que lo que hizo es recoger todas las fantasías de muchas mujeres, entonces las recopiló y las publicó en un libro, pues para un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, dar esos permisos y decir, oye, que las mujeres también tienen fantasías, que está bien, que no hay ningún problema, o sea, que permítete tener esas fantasías, ¿no? Entonces, Mi jardín secreto por un lado y luego el otro que decías de Valerie Tasso también, que es Confesiones sin vergüenzas, de 2015, y que igual lo que hace es coger un poco ese recopilatorio de fantasías reales, de mujeres reales, y que por lo tanto, bueno, pues compartirlas para que también veamos un poco pues que ya no es ese mundo de fantasía que sale de la mente de un autor o de una autora, de alguien que escribe, sino que es, bueno, pues de chicos y chicas, de personas comunes, reales y que se están recogidas en estos dos libros. Entonces, bueno, repito por si acaso, Mi jardín secreto y la otra es Confesiones sin vergüenzas, ¿vale? Muy bien. Seguimos ahora. ¿Cómo fomentar mi fantasía, mi deseo? ¿Cómo puedo cultivar? ¿Vale? Porque aquí está muy guay que nosotras digamos, es importante que nos dediquemos a ello, que tal, que cual, ¿vale? Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Vale? Entonces, una de las cosas que es la que hemos dicho antes cuando hablábamos de deseo, de la importancia de priorizarnos, ¿no? De que entremos dentro de lo importante en el día a día, nosotros, con nosotros mismos. Y luego aquí podemos recurrir a literatura erótica, ¿vale? Que es justo un poco lo que también, otro de los motivos. Entonces, a veces cuando pues es que no tengo deseo y fantasías, pues la verdad es que tampoco tengo muchas fantasías, leer puede dar
pie a que pues esta gente que a lo mejor, que no son nuestros seguidores, porque ellos tienen muchas fantasías, pero esta gente que dice, pues que yo no tengo muy claro qué fantasear o qué tal. Entonces podemos recurrir un poco a elementos más visuales, que entonces hablaríamos de pornografía, buscando qué tipo de pornografía a mí me gusta, ¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor habrá alguna, hablo casi más en femenino, que la pornografía así como más rápida de encontrar, la que enseguida vas a encontrar cuando entres a la red, pues igual no es la que te llama la atención, pero que si te pones un poco a buscar, es posible que encuentres aquello que sí que despierte. Y si no, vamos a leer, ¿vale? Entonces, en tema de literatura erótica, para un poco para fomentar esa imaginación, pues yo creo que puede ser un recurso súper interesante para ver un poco qué me despierta, qué me remueve, si me entretiene. Y luego otra cosa que yo quería decir es que no hay ninguna obligación. Primero, no hay ninguna obligación de fomentar mi deseo, a no ser que a mí me apetezca fomentarlo. O sea, que si yo no tengo ningún malestar viviendo con un deseo que la gente podría considerar bajito y eres feliz, ostras, ni se te ocurra hacer nada para modificar aquello que a ti no te está generando malestar. Pero bueno, que a mí me apetece, oye, fomentar un poquito esa fantasía, ese deseo, pues yo creo que la literatura erótica sería un recurso muy, muy, muy interesante, pero buscando siempre aquello que a mí me guste. Fin. Entonces nosotros aquí podemos decir ahora una serie de recursos, pero es que a lo mejor ninguno de estos me encaja. Yo, Mm. por ejemplo, en terapia de pareja, cuando hablamos y trabajamos el deseo y una de las tareas es que recurramos a la literatura erótica, les digo que es una cita. O sea, os vais los dos o te vas tú sola, pero primero te has arreglado, te has puesto, te has ido a tomar una caña, yo qué sé, que lo decores un poquito y vayas a buscar aquel libro que yo leo la parte de atrás y dices, ostras, pues me apetece leérmelo, ¿no? Entonces, que a lo mejor de los que vamos a decir ahora nosotras, la gente dice, vaya birria lo que han dicho. Y nos los echan por Por tierra. Pues supuesto. bueno, habrá muchas Exacto, claro. alternativas. Claro, claro. Vale, entonces, temas de libros. Podemos ir desde los más clásicos de Santi. Oli, Santi. Entonces, uy, mi mayor fantasía es dejar de recurrir a las fantasías. ¡Guau! ¡Qué potente eso! Para ser feliz. ¡Guau! Los más clásicos, ¿no? A ver, sí que es verdad que, pues, para nosotros, ¿no? Son como libros de base porque han supuesto una revolución, porque cuando se escribieron, pues, Historia de O, que es uno de los clásicos, en 1954, pues lógicamente fue algo revolucionario que se escribiera sobre esto. Entonces, Ujú. para la gente sobre todo que se piensan que todo aquello de la sumisión y de las cuerdas se descubrió en la habitación roja de Grey, pues que se eche un poquito para atrás, que hay referentes incluso hasta mucho más interesantes que Grey, que estaba en Venus Anti. Entonces, pues eso, historia de O, ¿no? Ujú. Nos decía, Santi nos lo recomendaba así como vehementemente, historia de O, Regreso a Roissy, Emmanuel Arsán, ¿qué más nos El Marqués decía? de Sade también Ah, está, sí, Delta y Venus, o sea, es decir, las amistades peligrosas. Hay sí, la como, colección de Sonrisa Vertical, ujú, sí, esa a lo mejor es efectivamente, más conocida. sí, que fue una colección igual que recogieron muchos títulos de diferentes libros eróticos, ¿no? De literatura erótica y que a lo mejor pues se hacía un poquillo como más accesible para aquellas personas que no encontraban esos referentes, pues bueno, recogieron en esta colección de la Sonrisa Vertical y los juntaron. Así que si lo buscáis, pues a lo mejor también de entre todos esos libros de esa colección hay alguno que os pueda llamar un poquillo la atención o que os genere cierta curiosidad y que podáis ahí un poco indagar más también. Y nos vamos a los más actuales, ¿o qué? Que yo creo que entre que ya se nos acaba el rato y la gente a lo Ujú. mejor va a tirar más, por los que nos estén escuchando, igual van a tirar más por ahí. Eh, yo me gustaría, aquí la madrileña, con su permiso, por supuesto, a mí me apetece tirar para la tierra, ¿no? Entonces, mira, Historia de O me volvió loca. He traído dos, o sea, dos autoras
Las voy a poner así como en primera, las voy a nombrar las primeras, no porque sean ni mejores ni peores ni nada por el estilo, ¿vale? Sino porque son de aquí. Entonces, no sé cuántos aragoneses nos estarán escuchando, pero Sara Ballarín es de Huesca, entonces pues me apetece nombrarla. Son lecturas jóvenes, ágiles, frescas, divertidas, de esto, un poco eróticas. Vale, entonces, pues tiene el cuaderno de Paula, pero creo que tiene 3 novelas escritas. Bueno, está guay. Y luego alguien que también todavía más cercano, nosotros hacemos mucha educación sexual desde hace muchísimos años en Tauste, entonces no sé si a lo mejor Silverio, Estefanía, tal, le habrán dado clase, o igual si Marta nos estará escuchando o no, pero Marta Francés es de Tauste y bueno, ha escrito varias novelas también, pues un poco de género romántico, erótico y tal. Entonces, pues bueno, a mí me apetecía decirlas para que, oye, la gente las pueda ver. Sí, sí, las aragonesas también También, fantaseamos y hasta también. escribimos, oye. Y luego, yo, porque es para mí, aunque sé que aquí voy a tener a mucha gente en contra, pero a mí me mola mogollón Beta Coqueta. Entonces, a mí Elizabeth Benavent, a mí personalmente me gusta mucho leerla. En cuanto que saca un libro, me lo estoy comprando. Estoy deseando que llegue el 8 de mayo porque Valeria llega a Netflix y por supuesto la voy a ver. Y a mí me mola. Es verdad que ha habido mucha evolución, que cada vez más sus libros son menos eróticos, pero me entretiene mucho, me gusta y me parece una lectura muy buena. Y luego además es que había que nombrarla porque ha supuesto un fenómeno en esto un poco del erotismo. Por supuestísimo, Grey está ahí. Y las Ujú. 50 sombras pues fue apoteósico cuando salió, pero ay, Marta, no os dieron a vosotros educación sexual. Pero Marta Francés es de tu quinta, Marta. A ver si nos lo dice. ¿No tuvieron ellos educación sexual tan vieja eres, Marta? Qué fuerte, ¿no? Vale, entonces yo, para mí, Beta Coqueta me mola y empezaría además por las del principio, o sea, empezaría por Valeria. Luego hay grandes referentes, ¿no? Marta, que te dejo hablar, venga, que si no yo me emociono con esto de los Nada, libros. nada, tranquila. O sea, es decir, siguiendo un poco con las más actuales, comentabas, decías, sí, ¿no? Sí, Ok. sí, por hablar un poco de Sylvia Day, de Megan Maxwell, ¿no? Que son así como muy potentes. Sí, que bueno, eso luego lo que decíamos, que hay personas que a lo mejor están más de acuerdo, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero bueno, es verdad que sí que se ha visto que, por ejemplo, Megan Maswell pues ha tenido un bastante repunte, no es decir, ha vendido bastantes libros en ese sentido y que por lo tanto, bueno, pues en el caso de Sylvia Day pues también se considera una de las mejores autoras de literatura erótica. Entonces, bueno, como decíamos, para gustos los colores, podemos probar con algunos libros que no nos gusta, pues vemos otros. Por cierto, aprovecho también que yo lo tenía justo y que cuando te he visto sacar los libros se me ha olvidado que está por aquí el de Historia de O que comentabais también antes, ¿vale? Ajá. Se ve por aquí. Y luego otro que era también el de Las edades de Lulú de Almudena Ah, Grandes. muy buena también esa. Entonces, Sí. igual, también otros por aquí. Y luego seguimos un poquillo con New Adult también, Sí, ya para cerrar, porque si no, tenemos no que lo aplaudir a mencionamos. los, mi chiquillo dice a los médicos, pues tenemos que aplaudir a los médicos. Vamos a cerrar con público así como más adolescente, más juvenil, 18-30, que son nuestros grandes, el gran porcentaje de seguidores, ¿no? Ujú. Entonces ahí nos iríamos más a la novela de New Adult, que Sí, antes lo ahí... hemos comentado un poquito, que era eso, como un poco protagonistas más jóvenes, entre 18 y 30 años, con algunas escenas pues más un poquito eróticas, ¿no? Sin llegar a ese nivel. Pero bueno, ahí nos encontraríamos algunos libros como por ejemplo la colección de After también, que igual ha La que hemos hablado sido antes. la que hemos hablado antes, que ha sido como muy, muy vendida, ha sido uno de los bestsellers. Luego Y también, además está la peli también, sí, creo, no sé si igual, en Netflix o en Amazon o no sé sí, dónde, está igual. la peli de After. Ujú. Por eso, que al final son colecciones, son sagas que, bueno, pues que como son tan taquilleras también y tienen esa historia, bueno, pues se dan el salto a la Pero pantalla, pero bueno, importantísimo que quien se lo vaya a leer tenga claro por qué está leyendo ese tipo de libros y que está leyendo ficción y que está leyendo novelas. Entonces, que ese malote que te trata mal en la vida real sería totalmente reprochable y alejable. Pero bueno, ujú.
que luego nos mola, pues ya está. Y luego también están los Sí, la libros peli de... también se llama Sí, After, sí. vale. Los libros de Blue Jeans o la saga de Kiss Me también, ¿no? Que van un poco pues Ujú, por ese estilo. Los chicos de calendario es otro de los títulos ujú. también que tenemos, que es de Que Candela serían un Ríos. poco todos, que serían todos un poco en la misma, generalmente son todos un poco en la misma línea, el chico Ujú, malote y la exacto. chica, casi todos en heterosexuales. Yo la verdad es que no he encontrado segurísimo que hay novela erótica con otro tipo de relaciones de pareja. Sí que Elizabeth Benavent ha hecho en algún libro, ha hablado de homosexualidad y tal. Pero bueno, estos serían pues lo típico de la niña buena, estudiosa, con el chungo malote que al final acaba siendo, pues bueno, que cambia, ¿no? Porque Ujú. conmigo cambiará. Pero bueno, importantísimo el mensaje de que lo que estamos leyendo es ficción y que otra cosa es bueno, que mi fantasía me mole. Pues igual que antes creo que no lo hemos comentado, pero que una de las fantasías más habituales es, en ellas es el ser sometidas, ¿no? Un poco La esa sumisión. agresión, esa violencia que luego en la vida real no querrían llevarlo a cabo. Entonces, importantísimo el mensaje de que una fantasía se va a quedar siempre en el mundo de la imaginación y que cuando estamos leyendo estamos en el mundo de la imaginación, en el mundo de la ficción, no tiene nada que ver con la realidad. Y no Ujú. sé, Y luego, sí, quería añadir simplemente, vale, aparte de los libros que estábamos comentando y tal, es cierto que muchas veces nos podemos encontrar Internet, que es un recurso que tenemos todos al alcance de la mano, tenemos nuestro móvil, nuestro ordenador, y que hay muchos blogs, también foros, en los que igual que hay páginas en las que se oferta esa pornografía con diferentes categorías, pues hay páginas, foros, blogs en los que lo que se cuelga es literatura erótica. Entonces suelen ser relatos cortos, muchas veces subidos por personas igual anónimas que lo suben de una forma con un nick o con un seudónimo y lo comparten. Entonces, que bueno, pues que que podría también, ser hasta también como muy interesante para una iniciación, ¿no? Para exacto. ver si un poco sería el tipo de novela que a mí me gusta, leer algún relato cortito interesante. Y luego aquí nos dice Liarosvers, cuentos prohibidos noruegos, que nos lo apuntamos. Cuentos Ujú. prohibidos noruegos. Muchas gracias. Y a no ser que haya alguna pregunta, pues tenemos que ir cerrando, que espero que hayamos aclarado este batiburrillo de deseo, fantasía y tal, que yo creo que así un poco en líneas generales la población general se lía mucho, así que espero que en ese sentido haya quedado claro. Y si habéis cogido algún recursito para poder iniciaros en la literatura, no sé, a mí es que me encanta leer, entonces todo lo que sea lectura y leer me parece que hay que fomentarlo, así Ujú. que bueno, espero que os haya gustado. Sí, igual, y si tenéis alguna pregunta, es decir, o que nos queréis preguntar por privado, pues de algún libro que nos hayáis quedado con el título, o que queréis que os recomendemos dentro de un poco de lo que hemos estado hablando, o al revés, como decía Alma. Si conocéis alguno que no hemos mencionado y que resulta interesante, como nos lo estáis poniendo también aquí por los comentarios, si nos escribís un directo, perdón, sí, un mensaje directo, pues entonces ya nosotros nos quedamos con ello y también así vamos actualizando toda la biblioteca y todos los recursos. Exacto, exacto. Eso, y si alguien nos puede aportar algún libro que no sea heterosexual y machista, pues también estaría guay. Y pues nada, que nos despedimos aquí, que nos vamos a aplaudir y que nos vemos la semana que viene. Que no nos faltéis, porfa. ¿Vale? Genial, Bueno, muy adiós bien, chicos, adiós. chicas.